Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy Carlos Esper nos ha traído un invitado que podría decirse algo inusual. Y digo inusual porque encabeza un movimiento que se describe como de derechas o libertario, que aboga por bajar impuestos, por educar a la gente para que sea empresaria y que sean pues estas empresas que harían estas personas las que generen los empleos y no el Estado. Entonces, esto es un poco inusual en nuestra época, que se aboga muchas veces por lo contrario. Hoy recibimos a Edwin Guzmán del movimiento Somos Más. Bueno, pues vamos a ver si Somos Más, cómo surge, qué es, qué pretende y quiénes son. Edwin. Antes que nada, hola Mónica, gracias por invitarme, gracias a Carlos y saludos a toda la audiencia de este programa. Bien, tal como decía Carlos, Somos Más es un movimiento político de derecha que se inicia formalmente en el año 2017, pero que tiene sus antecedentes por allá por el 2008. Un grupo de jóvenes amigos que apenas éramos estudiantes entonces, pues nos reuníamos en una peña para conversar algunos temas de la agenda nacional, preocupados por las problemáticas sociales. Y de ahí pues surgió el deseo de incluirnos en el debate de la agenda nacional, o sea, de querer aportar, de no solamente limitarnos a opinar, a decir tal cosa está mal, tal cosa debe cambiar, sino también de proponer, de articular soluciones, de ser parte del cambio. Como éramos muy jóvenes entonces, pues continuamos con nuestro proceso de formación y nuestros proyectos de vidas personales, matrimonios y demás, hasta que en el 2017 pues nos volvemos a reencontrar, nos reunimos y decidimos pues hacer esto en serio. Y es cuando pues le ponemos el nombre de Somos Más a la agrupación. Empezó como un grupo de WhatsApp y entonces ya cada uno de nosotros se iba tomando una identidad libertaria. Tú sabes que en todos estos países latinoamericanos y el nuestro no es una excepción. Este discurso progresista, sin darnos cuenta, se nos ha metido hasta los tuétanos de los huesos. Y uno repite muchas cosas que los maestros le enseñan en la escuela y en las universidades. El tema de la equidad social, de la inequidad, de la redistribución de los recursos, de que hay que hacer que los que más tienen paguen más. Y de alguna manera, pues, este discurso pues, nos va contaminando y nos va prejuiciando en contra de la clase productiva, en contra del aparato productivo de un país. Y yo tuve que pasar por ese proceso de desintoxicación, reaprender en ese sentido. Y es cuando nos dimos cuenta que la mayor obra de caridad que tú le puedes hacer a un pobre es darle un empleo. Es darle un medio de subsistencia, es enseñarle a trabajar. Y eso lo hacen de la mejor manera el sector privado. Y yo he sido un ejemplo de ello. Yo provengo de un sector deprimido de la sociedad dominicana, de un barrio, del barrio de Los Minas. Mis padres, unos campesinos que gracias a Dios, pues, o gracias a la necesidad también, pues, salieron del campo porque hay poca cosa que hacer ahora allá. Pero no teníamos buena condición económica. Y digamos que si yo he podido lograr superar la pobreza, pues salir de ese entorno, es gracias al sector privado que me formó, que me enseñó un oficio, que me educó, y bueno, y que me permitió emprender también luego. Entonces, yo creo que ese es el modelo que hay que replicar. Si queremos eliminar la pobreza, pues hay que ayudar al empresariado, al aparato productivo, a los verdaderos generadores de empleos y de riqueza, a que creen la riqueza y las condiciones necesarias para que los pobres se puedan beneficiar pues, de ese bienestar. Me gusta que tú vienes de una clase deprimida, como tú muy bien lo señalas, y has llegado a ser un microempresario, ¿verdad? Así es. De manera que tú eres un ejemplo vivo de esto. ¿Quiénes más integran este movimiento y cuál es, vamos a decir, el objetivo de ustedes en este momento? Claro. Sí, mira,
gracias por recordármelo. Esto no es una iniciativa mía, yo no he creado esto yo solo, sino que me acompañan, como le comenté al principio, un grupo de amigos que hoy somos 10 coordinadores que tiene, contándome a mí, incluyéndome a mí, somos 10 coordinadores que posee el movimiento Somos Más, pues y cada coordinador tiene un subnúcleo de gente pues a la que va agrupando, integrando al grupo, pero sobre todo también educando en materia de libertad, en materia de las libertades, porque estas ideas de las libertades lamentablemente no las entendemos muy fácilmente, como decía más temprano, en estos países latinoamericanos, porque estamos muy acostumbrados a un estilo autoritario y paternalista, interventor. Creemos que el Estado, esa estructura que se llama Estado, debe intervenir en todos los aspectos de la vida de las personas, hasta en los aspectos más íntimos. El Estado puede decirte a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas. Por ejemplo, nos hemos quejado mucho con el tema de pandemia, pero el país nos recuerda que aquí ya había un toque de queda desde el 2008. El presidente de entonces decretó un toque de queda a partir del 2008, desde las 12 de la noche, de lunes a viernes, y hasta las 2 de la mañana. Para bebidas alcohólicas. No, para cualquier clase de centro. O sea, tú estás en un restaurante y te lo cierran a las 12 de la noche. Y a las 2 de la mañana te lo cierran en los fines de semana. O sea, tú no puedes estar en un centro de diversión. Pero pensaba que yo tenía entendido que solo era para el expendio de bebidas alcohólicas. Los lugares los cierran, porque bajo la excusa de que ahí se venden alcohol. Por ejemplo, tú estás en un bar o en una discoteca, hay que cerrarlo. De hecho, la policía llega a los lugares porque el Estado te cierra, te ordena cerrar. Y vamos a suponer que solamente sea para el expendio de bebidas alcohólicas, pero si nosotros lo analizamos bien eso, o sea, ¿por qué razón el Estado debe decir hasta qué hora yo debo tomarme un trago? Oye, en Venezuela, por ejemplo, en mi época el Estado decidía hasta qué hora tú veías televisión. Fíjate tú cómo son los tiempos. La televisión tocaba el himno nacional a las 12 de la noche y se iba del aire. Sí. Sí. Y cuando tú preguntabas, oye, pero ¿por qué no hay televisión a la 1 de la mañana? Porque la gente tiene que acostarse a dormir, tiene que madrugar. Y la televisión va a comenzar a las 6 de la mañana. Sí, entonces aquí no hay. Aquí fue así durante mucho tiempo. Claro. Sí. Pero, y nosotros estamos muy familiarizados con ese autoritarismo. Y era en blanco y negro la televisión, porque la televisión en color tenía un impacto importantísimo en la población y las películas eran demasiado violentas y no podían ver la sangre en rojo. ¿Cómo va a ser que fuese por eso? Te estoy diciendo que nosotros tuvimos televisión a color en el año 82. O sea, oye, ya nosotros hace tiempo. Sí, pero que era absolutamente regulatorio. Eso fue con Luis Herrera Campi. O sea, la gente compraba unos filtros para evitar el filtro que había para que tú no la vieras a color. O sea que el gobierno normaba que era muy, muy violento. Hasta ese punto. De lo que estoy hablando, estamos hablando un poco de hasta dónde se puede intrometer un Estado, un gobierno. Ojo, y era un gobierno social cristiano, que ahí es donde yo voy con una de las preguntas. Yo tengo entendido que tú vienes del reformismo. ¿Es así? No. Digamos que nosotros desde el 2017 empezamos a explorar con cuáles líderes políticos coincidía nuestro discurso libertario, nuestro discurso de reducción de impuestos, nuestro discurso de reducción del gasto, de defensa al derecho a la vida, de defensa a la soberanía y a la nacionalidad dominicana. Y en ese proceso, pues, nosotros conversamos con varios de los líderes políticos actuales, hasta que nos encontramos con el señor Hito Bisonó. Pero Hito Bisonó era del reformismo, exacto, pero venía de ahí. Exacto, pero nosotros no habíamos tenido ninguna militancia política hasta entonces. Ok. Bien, entonces es en el 2019 que conocemos al señor Hito Bisonó, hoy ministro de Industria y Comercio, y luego de varios diálogos y conversaciones con él, pues comprobamos que teníamos enormes coincidencias, que su discurso pues coincidía mucho con nuestros valores libertarios. Entonces, pues le pedimos que nos permitiera acompañarle
¿Pero es un discurso propio o un discurso derivado de su experiencia política dentro del reformismo, que no es otra cosa que el socialcristianismo? Ahí es Yo donde creo te quiero que, llevar. yo creo que bueno, eso tendría que responderlo más él, pero a mí me parece, leyendo sus escritos, que él ha venido construyendo una identidad política, claro, con base a su experiencia en el socialcristianismo. Pero Carlos se refiere a las de ustedes. No. Si tú te sientes identificado Ajá, con, Sí. Con el social cristiano. Mira, yo me considero un libertario. Yo no me considero nada que tenga que ver con socialismo, ni siquiera socialcristianismo. Tú, o sea, somos más. Somos más, sí. Ok. Sí, claro, somos más. También es importante, Edwin, aclarar un poco. Perdón, sí. eso no quiere decir que nosotros no compartamos valores como la fe cristiana. Muchos de los miembros de Somos Más somos cristianos, católicos o protestantes. Bien. Okay. Ahora, eso no quiere decir que nosotros compartamos la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica. Ok. También me gustaría que tú aclararas cuando tú dices libertario, en el sentido de que, por ejemplo, eso mismo de que las bebidas alcohólicas que se venden a tal hora, y entonces me voy a los toques de queda, por ejemplo, durante la pandemia. Estos toques de queda han sido necesarios para controlar la pandemia, de manera que ha sido algo que el gobierno ha tenido que hacer a su propio... trabajar para que no le convenga, porque de hecho ha dejado de percibir muchísimos impuestos, negocios han quebrado y demás, pero el mundo entero ha tenido que hacerlo. En Estados Unidos hay un movimiento muy grande que también está en contra de esto, aquí lo ha habido, pero muchas veces al gobierno no le queda de otra. Bueno, yo no estoy en contra de que se haga lo necesario para salvar vidas. Bien, yo no estoy en contra de ello. Ahora bien, me parece que la medida fue extrema. Me parece que la medida fue extrema cuando vemos la experiencia de otros lugares que no tuvieron que extremar la medida y sin embargo tuvieron mejores resultados que nosotros. También acordémonos que ya refiriéndonos a este caso en específico de la pandemia, era un virus desconocido, Sí, claro. y no se sabía Eso lo que se iba a entiende. pasar, y yo considero que nuestro país fue de los que mejores lo ha manejado. Claro, eso se tanto enti- este gobierno como el anterior. Sí, eso se entiende. Era una experiencia totalmente desconocida, estábamos asustados, no sabíamos cómo resolver, cómo enfrentarlo, y fuimos aprendiendo en la experiencia. Pero fíjate que como en la medida que fuimos aprendiendo, fuimos liberalizando Sí, todo, sí. porque nos dimos cuenta que ese no era el camino de la restricción. Aquí todavía uno escucha algunos discursos en la región de algunos países diciendo que todavía hay que extremar más la medida, que hay que restringir más, cuando eso lo único que va a hacer es crear una pandemia peor, Sí, la pandemia económica. que es la pandemia económica, por la que sí muere mucha gente. Pero en los también hospitales y en todos depende del tipo de población que un gobierno maneje, porque si bien es cierto que esas restricciones muchas veces no son necesarias, pero sí la población se cuida. Es como, por ejemplo, en Afganistán, que se quiso establecer la democracia, es imposible. Entonces aquí de nosotros depende de que la apertura pueda perdurar por siempre durante la misma pandemia. Sí. También debemos cuando tenemos un movimiento político, tenemos también que poner el ojo en qué tipo de población maneja un gobierno. Claro, pero yo no tengo, digamos que mayores cuestionamientos al proceso de la pandemia. Ponía como ejemplo Sí. de cómo la sociedad dominicana está acostumbrada al autoritarismo y se maneja muy bien con eso. Uno escuchaba en pandemia cómo había sectores que decían hay que extremar la medida, tenemos que hacer un toque de queda de 30 días por 24 horas, decía el presidente del Colegio Médico Dominicano, por ejemplo. Y mucha gente decía hay que poner más mano dura todavía cuando los policías estaban atropellando a personas. No, incluso, Edwin, más lejos voy, que en encuestas que se han realizado en nuestro país, donde los jóvenes han dicho que para que haya menos violencia y delincuencia en las calles, ellos prefieren más autoritarismo. Sí. O sea que nuestro país está acostumbrado, Sí, claro. aunque no hayamos vivido los más jóvenes y los no tan jóvenes el régimen de Trujillo, pero está en nuestra memoria colectiva ese tipo de manejos Así es, de la población. la sociedad muchas veces los hemos escuchado como dicen que queremos mano dura. El tema es que mano dura muchas veces se lleva al traste con las libertades individuales de las personas. Ahí voy, con las libertades individuales, que yo quiero que terminemos a aterrizar definiendo libertario. Sí. El libertario que más ruido está haciendo, por ejemplo, en Argentina es Milei. Por cierto, Que ganó. estoy hiper feliz con la mega derrota que llevó el kirchnerismo en Argentina. Gracias a Dios el pueblo argentino está volviendo a despertar.
Macri quedó en primerísima posición, el partido de Macri, pero lo importante es que el kirchnerismo no ganó, pero ni en Buenos Aires, que es donde la Cristinita tiene un peso específico importante. Pero al discurso libertario, la izquierda contrapone, ustedes lo que son unos libertinos, que no quieren pagar impuestos, que no quieren que el Estado los controle, y eso es importantísimo para la redistribución de la riqueza. Volvemos a los argumentos. Entonces, yo creo que es importante que a los que nos están viendo y están escuchando por vez primera, libertario, ¿qué diferencia hay entre libertario y el libertinaje que se contrapone por parte de la extrema izquierda? Bien, mira, como principio básico, el libertarianismo respeta el proyecto de vida del prójimo, aunque no esté de acuerdo con el manejo personal individual de algunas cosas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que la gente consuma alcohol de manera exagerada. Yo casi soy abstemio, me puedo tomar 2 cervezas un día. Bien. Pero yo no puedo prohibir que tú te tomes la cantidad de alcohol que tú desees porque es tu cuerpo, ¿entiendes? Y es tu salud. Y tú eres quien vas a pagar por ello. Yo no. Entonces, yo respeto el proyecto de vida del otro, aunque yo no esté de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad. Yo tengo una formación cristiana, moral, que me dice que la homosexualidad es nociva, no es sana. Ahora, yo no puedo legislar para prohibir la homosexualidad, no puedo legislar para prohibir que un homosexual se realice como una persona, como un ser social, que consiga trabajo, que se gradúe, que se supere. Yo no puedo, de ninguna manera, pues impedir eso. Entonces, como criterio general, el respeto al proyecto de vida del prójimo de manera irrestricta. Y así defender todas las clases de libertades religiosas, el primer derecho y el más fundamental de todos, el derecho a la vida, porque de ahí emanan todos los demás derechos. Tú no puedes ser objeto de ningún derecho si no estás vivo. Entonces, pues defender, antes que nada, pues el derecho que tienen las personas a vivir. No, pero el derecho a la vida, déjame actuar aquí como abogado del diablo, ¿no? Para hacer esto movido. Sí, claro. Tú me acabas de decir que tienes toda la intención de permitir libertades individuales. Lo pensé. Ahora yo soy una chica que queda embarazada y dentro de mi libertad individual yo quiero abortar. Entonces, ¿cómo compatibilizo eso con el derecho a la vida y la libertad individual? Muy buena pregunta. Lo que pasa es que el derecho, las libertades están reguladas. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que yo no daño a los demás. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero yo no te puedo agredir, yo no te puedo matar, yo no te puedo robar. No es tan sencillo. De manera que nuestra libertad está regulada, de alguna manera, está moderada por el derecho que tienen los demás. El derecho que tú tienes a la propiedad privada impide que yo me meta a tu casa y tome las cosas tuyas, aunque yo quiera. O sea, yo soy libre y debo ser libre para hacer lo que yo quiera, sin dañarte a ti. Es bien difícil definir esa línea porque justamente yo pensaba eso mismo que Carlos. Y por ejemplo, volvemos a las bebidas alcohólicas que se vendan después a toda hora. Es verdad que el que viene de turista tiene que compartir y demás, pero también es cierto que estaban causando problemas los que beben ya a altas horas de la noche o los que consumen drogas y dañan a los otros. Entonces lo que nos estás diciendo es que por la incompetencia del Estado de proveernos seguridad, entonces tenemos que restringir la libertad individual de la persona. Sí, es el Estado que se está declarando incompetente de brindarnos seguridad. Sí, es verdad. Entonces, como yo no te puedo brindar seguridad, entonces te voy a restringir tu libertad. Y ahí viene lo mismo también del aborto, que si hay un niño que va a nacer con problemas y la mamá no tiene los medios suficientes para darle esas condiciones a ese niño que va a nacer, el Estado tampoco lo tiene. Y ahí vuelve la misma incompetencia del Estado. Totalmente en contra del aborto, pero y también de los 3 causales. Sí, claro. Entendemos que las 3 causales son 3 excusas. Incluida la posibilidad de que la madre sobreviva. Es que, de hecho, tanto la Constitución como el proyecto de Código Penal contemplan el estado de necesidad. ¿Qué quiere decir eso?
que se va a hacer, el médico, los médicos, el equipo médico está obligado a hacer lo que sea necesario para salvar la vida de la madre. Sí, ese es un discurso que lo he oído mucho. De hecho, Monseñor Masalles lo explicó, que eso no estaba en discusión, pero muchas veces hay confusión sobre esto. Y también vuelvo al tema de que si es un niño que la madre va a nacer ni siquiera en un sitio, en una madre pobre, una pareja pobre, es de un niño que venga con grandes problemas y esa persona, esa pareja o esa madre soltera tenga 2 niños más o no tenga ninguno y tenga que trabajar, y es fuerte que el Estado no se va a hacer cargo del niño con problemas, que necesita una educación especial, que no hay centros aquí, que el Estado le diga que tiene que tenerlo, que la Constitución, yo lo encuentro fuerte. Bueno, es un tema de principios, sí, como todo en la vida. ¿Para qué nos sirven los principios? Para poder regirnos cuando el camino está un poco difuso. Cuando para no poder se ve llegar claro. Al final. Sí, para poder regirnos cuando no se ve claro por dónde conducirlo. Entonces, vamos a ver. ¿El derecho a la vida es un derecho relativo o absoluto? Absoluto, debe ser absoluto. Es absoluto. El derecho a la vida es un derecho absoluto. No hay atenuantes. Pero para que ese niño sobreviva, el Estado tiene que... Vamos por parte. Suplirme. Ok, muy bien, vamos por parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer en ese sentido, el fruto en el vientre de lo que estamos hablando, ¿es persona o no es persona? ¿Es ser humano o no es ser humano? Eso es lo primero que tenemos que... La discusión debería centrarse sobre eso. ¿Es un ser humano o no es un ser humano? Y en conformidad con la genética moderna, con la neonatología y otras ciencias, hemos encontrado que sí, que la vida comienza desde la concepción. Es un ser humano. Tiene un código genético único, diferenciado del de todos los seres humanos, y están allí presentes todas las características de la vida humana. Entonces, sí, es un ser humano, es un individuo de la especie humana. Entonces, quiere decir que el derecho de vivir de esa persona, que ya hemos dicho que es absoluto, va a depender de su condición económica o de la de sus padres, de su posibilidad de subsistir económicamente. Si el Estado no la ayuda, si va a depender. Si decimos que sí, que va a depender de ello, entonces ya estamos abriendo una puerta para eliminar a todo aquel que no tenga posibilidades económicas de vivir. Todo aquel que se encuentre en situación de indigencia, es una realidad. Todo aquel que se encuentre en situación de indigencia, bajo ese mismo criterio, sí, bajo ese mismo principio, podemos exterminarlo. Nos tenemos que ir a la pausa y seguimos con esta discusión muy interesante. Volvemos. Amigos, estamos aquí con Edwin Guzmán y con Carlos Esper, hablando sobre el movimiento Somos Más. Ellos son un grupo de jóvenes que quieren promover lo que es la empresa privada y el desarrollo personal de los dominicanos. Estamos también pues discutiendo lo que es el aborto y las 3 causales. Ellos dicen que el feto, ese ser humano que se crea desde el primer momento, pues es un ser humano con características propias y que de ninguna manera podría, a menos que no esté en peligro la madre, ponerse en peligro este producto, este ser humano. Más bien, bueno, yo tengo una posición en que debería entonces legislarse de que en caso de que la madre no pudiese hacerse cargo, tendría el Estado que proveer, y entonces aquí viene de nuevo lo del Estado paternalista. Edwin. Sí, te decía que el derecho a la vida es un derecho absoluto, ya en eso coincidíamos, y que no depende de tu condición económica. Entonces, si ya desde el vientre nosotros decidimos quién puede nacer y quién no en función de sus posibilidades económicas, pues estaríamos cayendo en un razonamiento peligroso sobre el cual se han erigido en el pasado dictaduras y regímenes. Indudablemente esa aseveración es peligrosa, o sea, que puedan hacer dependiendo de la posición económica de la madre o el padre es peligroso. Claro. Mira, es un niño que viene con una malformación y eso es costosísimo. Esos padres no lo pueden mantener, ni el Estado tampoco, entonces, bueno, vamos a eliminarlo. Pues ya me da paso a eliminar personas que están nacidas con condiciones también y con situación de indigencia donde
donde prácticamente viven de la caridad, porque el Estado no los sostiene, porque sus familiares no los pueden sostener. Entonces son personas que nosotros también, bajo ese mismo criterio, deberíamos eliminar. Bueno, es fuerte. Es una discusión difícil, tiene muchos puntos. No, y hiere mucha sensibilidad, y ataca la susceptibilidad de un gran segmento de la población. Ahora, para cambiar un poquito el tema e irnos un poco más a lo que la gente quisiera escuchar como alternativa, no solamente ideológico-política, sino qué implicaciones tiene vamos a suponer que un partido de derecha llega al poder. ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista económico para el país? ¿Cuáles son las diferencias o qué marca la diferencia con respecto a lo que tradicionalmente hemos visto con los manejos de la gente de izquierda y centro izquierda? Bien, mira, si retrotraemos el tiempo a los inicios de esto que nosotros conocemos como Estado, la primera manifestación de Estado que la sociedad conoció, digamos que fueron los clanes. La humanidad conoció los clanes, donde diversas familias se reunían para hacer frente a necesidades comunes como la seguridad, para evitar que otros clanes les invadieran, les robaran, violaran a las mujeres, mataran a los niños. Entonces, las familias se reunieron en clanes para abordar temas comunes como la seguridad. Luego empezaron a abordar otros temas como el tema de la justicia, los conflictos que se daban entre ellos, cómo dirimirlos. Entonces, pues nace la corona, nace el rey, la figura del rey, que es la persona pues, que dirige el ejército, que es la persona que decide entre los conflictos de las personas que viven bajo ese territorio. Es la primera noción de Estado que conoce la humanidad. Sin embargo, y entonces se le fueron agregando algunas necesidades, algunas funciones a ese Estado, que en principio era seguridad, justicia, luego el tema de infraestructura, construir infraestructuras comunes para poder garantizar la comunicación, para garantizar la seguridad, hacer murallas, construir un ejército, entre otras cosas. Pero con el devenir del tiempo y sobre todo con el nacimiento de la teoría socialista, pues este Estado se ha convertido en una mega estructura, en un pulpo gigantesco que tiene 1 millón de brazos, que se mete en absolutamente todo, y que hace de todo. Hemos visto en algunos países donde hasta las raciones alimenticias que la gente tiene son compradas por el Estado y repartidas por el Estado. O sea, ¿cuál es el límite del Estado? ¿Hasta dónde el Estado tiene límites para intervenir en la vida de las personas? Cuando tú le das poderes ilimitados a un Estado y crece de esa manera, ese Estado necesita muchos recursos. ¿Y de dónde los Estados sacan los recursos? Pues de su gente, del trabajo de la gente. Hay 2 maneras de financiarse, los empréstitos y el fisco, los impuestos. Los empréstitos y los impuestos, que al final los empréstitos se convierten en impuestos también. Además, Edwin, otro punto muy importante es que además de que va a ir creciendo y creciendo, como ha pasado en la mayoría de los países, este aspecto tributario, lo que pagamos en proporción a lo que gastamos y lo que ganamos, también hay otro punto muy importante ahí que en América Latina lo hemos visto y que ha sido responsable de que muchos gobiernos hayan caído, y es que cuando el Estado maneja tanto dinero, comienza la corrupción. Claro. Y yo creo que ese es un punto sumamente importante, y además el Estado decide a quién beneficiar y a quién no beneficiar con estos impuestos que paga la ciudadanía, y muchas veces no lo hace de la mejor manera y es otra manera de corrupción. O sea, tenemos 2 tipos de corrupción muy generalizadas, tanto en nuestro país como en el extranjero, en los países del mundo, y es la sustracción de recursos y la adjudicación a personas de ellos. Y ahí viene también esto de que se instalan en el poder y no se bajan porque están beneficiando a un grupo grande y no están beneficiándolo más allá que darle un dinero y no que aprender a hacer algo que toda la vida, para que ellos puedan ser productivos por ellos mismos. Totalmente de acuerdo. Entonces, este discurso progresista te habla mucho de la calidad del gasto,
que no tenemos que preocuparnos por lo que estamos gastando, sino que preocupémonos más por la calidad del gasto. Y digamos que ese es el pretexto para todos los años aumentar muchísimo más el presupuesto nacional, ya sea con empréstito, ya sea con impuestos. Ya vamos por $1 billón, un poco más de $1 billón en nuestro presupuesto. Entonces, ¿de dónde sale ese dinero? Pues ese dinero sale del bolsillo de los ciudadanos. Y eso se convierte en impuestos, en más impuestos. Y en que al final los emprendedores se queden con menos dinero en su bolsillo por el esfuerzo que hacen. Entonces, ustedes proponen bajar el gasto, el monto del gasto gubernamental, porque ahora por más vueltas que se ha dado, no hay forma de nosotros desmontar lo que ya está hecho. ¿Qué ustedes proponen? Bueno, pues controlarlo. Controlarlo, porque lo que vemos es que todos los años el gasto aumenta. Entonces, al final, eso se traduce en una mayor presión fiscal. Nosotros, la tasa de desempleo en República Dominicana durante los últimos 20 años ha sido más o menos la misma. Creo que ha aumentado ligeramente. Bueno, con este tema de la pandemia. Sí, ahora sí, con la pandemia. Ha aumentado. Eso, que el Estado Dominicano cuenta como empleados a los ocupados. O sea, más bien mide la ocupación o la desocupación, porque de repente a todo el que tiene un negocito fuera de su casa, una yaniquequería, un establecimiento de pollo, un ventorrillo, lo cuentan como ocupado, cuando deberíamos ver cuántas personas están cotizando en la tesorería de la Seguridad Social, que ese sería el dato interesante. Muy bien. Entonces, los emprendedores, desde el primer momento en el que se aventuran a emprender un proyecto, pues ya tienen que pagar altas tasas impositivas, que no les permite seguir desarrollando su proyecto de emprendimiento, seguir desarrollando su negocio y poder ofrecer mayor empleo. Y al final, el bienestar y el desarrollo económico de un país va a depender primordialmente de la cantidad de gente que pueda estar integrada al proceso productivo, de la cantidad de gente que tenga un empleo, que gane un salario estable y fijo. Entonces, la gran desgracia de este país ha sido esa, que un porcentaje muy elevado de los proyectos de emprendimiento en su tercer año ya no existen, porque desde el principio el Estado los descalabra cobrándoles altas sumas de impuestos. Es como que a un niño de 2 años, de 3 años, tú no lo dejes crecer y lo empieces a explotar, lo pongas a trabajar, le pidas que aporte en la casa. Y mira que se han... No, y a los 2 añitos le pides anticipo. Exacto. Por todo lo que hizo en su primer año de vida. Exacto. No, el anticipo es, como tantas cosas aquí, como tantos impuestos, una medida supuestamente transitoria. Pasó a ser estupenda, espectacular. Fantástica. Claro. Vámonos a la pausa y volvemos en breve. Amigos, continuamos con Edwin Guzmán, con su movimiento Somos Más. Carlos Esper, economista, nos ha traído a Edwin en este programa. Y estamos analizando cosas muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué cambiaría si un partido de derechas, cómo influiría esto en la economía dominicana? Edwin nos explica, y hablábamos de toda la tributación que hacemos los dominicanos y cómo nunca alcanza y hay que recurrir a los empréstitos y ellos recomiendan un control en el gasto. Sin embargo, yo que he visto los gastos del gobierno, digo, pero ¿de dónde será que podemos recortar? La nómina pública, los subsidios, no sé, en este momento, por ejemplo, de pandemias, que pudiera ser un buen momento, no un mal momento, porque hay que reestructurar lo que es la economía nacional. No quiere decir que esto sea inmediato, sino en los próximos, planificar a 5 años. ¿Cuál es el plan de ustedes en un momento como este, Edwin? Bien, le decía, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno de derechas, un gobierno de centro, un gobierno de izquierda? Pues
Las izquierdas entienden que toda la inversión social debe ser realizada por el Estado y entonces el Estado debe conseguir dinero para poder hacer esa inversión social que al final se transforma, se traduce en clientelismo. La llamada inversión social es una manera pues de comprar, de garantizar el agradecimiento de las clases más desposeídas para que me voten en las elecciones. Pues un gobierno de derecha deberá estar comprometido con el crecimiento económico real, que solamente es posible si los empresarios, si las empresas crecen, si el bienestar crece, si las exportaciones crecen, si la entrada de divisas crecen, si la tasa de desempleo se reduce. Solamente de esa forma se puede tener un crecimiento económico real. El modelo que hasta ahora hemos ido implementando es el modelo de un crecimiento en base a una enorme inversión social hecha por el Estado basada únicamente en empréstitos. Porque cuando nosotros vemos cómo se comporta, por ejemplo, la tasa de desempleo a lo largo de estos últimos 20 años, vemos que no ha habido cambios reales. Edwin, las izquierdas principalmente y muchos sectores de la población dominicana están en contra del manejo, por ejemplo, de la seguridad social, las AFP, las ARS. Y si bien es cierto que muchos abogan porque el Estado sea la que maneje esto, también hay otra parte que dice que lo que se tiene que hacer es reformar, por ejemplo, lo de las pensiones, como está muy mal distribuido, que cuando tú comienzas a cotizar te calculan la edad muy avanzada para darte menos, y si tú te mueres, pues esto se quedan con ello. ¿Cuál es la posición de ustedes en este sentido? Bien, mira, tanto los fondos de pensiones como las mismas administradoras de riesgo de salud son negocios que tienen como vocación la utilidad. Bien, entonces, esos están basados en cálculos estadísticos, probabilísticos y matemáticos y financieros, actuariales, que te dicen, con los aportes que estás haciendo, esta es la pensión a la que puedes aspirar. Con los aportes que estás haciendo, este es el plan de salud a lo que puedes aspirar. Si queremos un plan de salud mucho más robusto, entonces el aporte debe ser aumentado. Si queremos una pensión más digna, entonces los aportes deben ser aumentados. Mi posición personal al respecto es que yo creo en la libre empresa y creo que el Estado debe regular la competencia, debe propiciar la competencia, la libre competencia. Esta es una ley la ley de seguridad social, que le permite a la empresa privada de una manera correcta intervenir y participar del sistema, pero no propicia la libre competencia. ¿Por qué? Porque les garantiza unas tarifas y les garantiza unos márgenes. De manera que si habría un actor, un competidor, que quisiera sacrificar su utilidad para competir, no puede hacerlo. Sí. Bien, entonces igual tenemos una tabla de cobertura, una tabla de beneficios en el seguro, en el plan básico de salud, que tampoco va a ser mejorado si no lo decide una mesa tripartita que se llama el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Si nosotros propiciamos la competencia entre los actores, vamos a ver que ocurriría lo mismo que ocurrió con el sector telefónico en nuestro país. Hace un buen tiempo, aquí solamente había un actor en ese sector. De hecho, con la compra de todas estas compañías, estamos en lo mismo ahora. De manera que ese solo actor establecía sus tarifas y establecía sus planes y no había opciones. En la medida que fueron entrando nuevos actores y se propició la competencia, pues las tarifas fueron descendiendo y la calidad del servicio fue mejorando. Porque la competencia siempre va a mejorar la calidad del producto y el precio a la que éste llega a los consumidores. Entonces, mi posición personal en cuanto a eso es que tanto el tema de los fondos de pensiones como el tema de la administradora de riesgo de salud deben ser de manera voluntaria y permitir que los actores compitan en igualdad de condiciones. Bueno, puede ser que si compitieran en igualdad de condiciones, pues ellos mismos hicieran la competencia, Carlos.
Sí, lo que yo quisiera es, en honor al tiempo que nos queda, yo quisiera ver un poco los planes que tiene Somos Más desde el punto de vista de proyección política a nivel nacional, como estructura, hacia dónde quieren llegar, si hasta dónde van a continuar con movimiento, cuándo pretenden ser partido, en fin, un poquito para aprovechar estos minutos que nos quedan y que ya nos hables de la plataforma como plataforma política donde pueda haber más participación. Claro, claro. Por ahora estamos concentrados en crecer como estructura política, como opción. Pues recientemente hemos formalizado el nombre de Somos Más. Y ahora la meta es convertirnos en movimiento político nacional. Poder articular una estructura básica desde la cual poder pues, ofrecer a la ¿Ustedes sociedad. pudieran, por ejemplo, en las próximas elecciones congresionales ya participar? Sí, o sea, si nos convertimos en movimiento nacional, sí pudiéramos pues articular alguna Actualmente están a nivel local, creo. Sí. O sea que sí, el local sí pueden, por ejemplo, pero regidores. no somos un movimiento todavía aprobado por la Junta Central Electoral. Hay una nueva ley de régimen electorales que pues dice cuáles son los pasos para hacer eso. Ahora nosotros lo que hemos formalizado el nombre de Somos Más, no ante la Junta Central. No ante la Junta, sino ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Todavía les falta ese paso. Sí, claro. Sí. Tengo entendido que los partidos de mira a las últimas y anteriores elecciones se han quejado mucho de que hay un proceso muy largo para que los aprueben y que a veces hay como escollos. ¿Es esto cierto? ¿Ustedes han tratado ya de comenzar? No, aún no tenemos experiencia. Aún no tenemos esa experiencia y es el próximo paso. ¿Ustedes apoyaron la candidatura del actual presidente Luis Abinader? Sí, así es. A través del actual ministro de Industria y Comercio, el licenciado Hito Bisonó, pues nosotros nos integramos pues al esfuerzo que desde su plataforma se hizo para lograr el cambio. Actualmente, ¿cuál es la vinculación con Hito Bisonó? No, nosotros seguimos estando pues vinculados con su plataforma política. Como le digo, encontramos muchas coincidencias pues, en sus posiciones económicas, posición frente al derecho a la vida, y seguimos todavía vinculados a su proyecto. Pero, escúchame, ¿cuál es la plataforma política de Hito Bisonó? Porque él ya no está en el reformismo. No, él ya no está en el Partido Reformista. En el 2019, pues él lanzó un proyecto político personal. Ajá. Que no logró constituirse como movimiento ni como partido. Tampoco está en la Junta Central Electoral. No, que no logró constituirse como movimiento ni como partido. Y entonces pues es cuando llega a un acuerdo con el proyecto del presidente Abinader y del PRM y pues pasa a apoyar su estructura política. Eso no quiere decir que él no tenga una estructura política, sí la tiene. Tiene una fuerte estructura política. Digamos que no tiene una formalización de ley, ni como movimiento ni como partido. ¿Y ustedes se pretenden insertar en esa plataforma o...? Estamos evaluándolo. En este momento estamos insertados en este momento, pero nosotros no queremos perder la identidad de movimiento. ¿Perderían la identidad de partido de derecha si se insertan en la plataforma de Hito Bisonó? No, creo que la plataforma de Hito Bisonó congrega a muchos movimientos de derecha, dentro de los cuales Somos Más. O sea, tú nos estás diciendo que Hito Bisonó de alguna manera ya lidera hoy por hoy una cantidad de movimientos de derecha en este país. Yo creo que Hito Bisonó es el líder de la derecha en República Dominicana. Sí. Y él así lo reconoce. Sí, claro que sí. Tendremos que invitar a Hito Claro a este sí. programa que ha venido varias veces, pero para que corrobore esto. No, para que nos hable del tema político, Sí. no solamente, bueno, y de industria y comercio, por supuesto. Sí, por supuesto que ahora lidera. Bueno, un mensaje, Edwin, para los jóvenes, para los no tan jóvenes y para los adultos mayores. ¿Qué ustedes ofrecen? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo insertarse en este movimiento? Porque ustedes todavía ahora mismo no son una opción de poder, pero sí una plataforma en la que pueden sumarse para nuevas cosas que puedan venir. Sí, yo decía en el cóctel que estuvimos el jueves que nosotros, la mayoría de dominicanos, hemos sido bien educados, con valores y con decencia, pero dentro de esa formación familiar que nos han dado, de alguna manera nos han inculcado cierta reticencia
a el tema político. Y le hemos dejado la política pues a otra clase de personas. Sí. Y eso ha sido la gran tragedia nacional. Nosotros llamamos al dominicano de buena voluntad, al dominicano decente, al dominicano que quiere un cambio, al dominicano que tiene aspiraciones que no han sido realizadas, a que participe, a que se incluya en el debate de la agenda nacional. No es posible lograr un cambio, lograr las verdaderas transformaciones si no participamos, si la buena gente no participa de la política. Ha habido un gran cambio, ¿eh? Hay muchos jóvenes participando en política hoy en día, que antes era impensable, y hay mucha gente que está dispuesta ahora mismo a encarar lo que es el futuro político nacional, que antes no lo teníamos. Así es. Sí, hay que pasar de comentar, de quejarnos, Exacto, de estar en las gradas. Y de quejarnos, como sí, tú claro, bien has dicho. A la participación. Tenemos, por ejemplo, Carlos, el ejemplo de Venezuela. Por más que ustedes quisieron evitar que todo esto que se veía venir con todo el desbarajuste político y la corrupción política que hubo antes de Chávez, que por eso se dio origen a esta situación, fue imposible detenerlo. Eso que señala básicamente es lo que dio pie a que ganase una figura como Chávez. Yo hice mucha política, tuve mucho activismo en la universidad, en la época universitaria. Y recuerdo y fui presidente del centro de estudiantes y consejero de escuela. Y cuando yo estaba aspirando a presidente del centro de estudiantes, mis compañeros me decían, pero ¿cómo tú te metes en algo tan sucio como la política? Y te estoy hablando de hace 30 y tantos años atrás. Chávez no portaba ni pintaba. Y entonces mi respuesta era, porque si no me incorporo yo, justamente esos sucios son los que se van a quedar haciendo política. Exactamente. Entonces eso daba, digamos, la justificación para que ya no siguieran tocando esa tecla. Pero sí, básicamente el anquilosamiento que genera los bipartidismos se van traduciendo en el deterioro de los principios mismos que ellos tratan de enarbolar. Definitivamente tenemos que involucrarnos y por eso hemos traído a Edwin Guzmán de Somos Más, un movimiento nuevo que lo que quiere es justamente eso, traer gente a la acción para visualizar qué podemos hacer. ¿Y cómo se incorporan, Edwin? ¿Cómo, 30 segundos. ¿Dónde 30 te llaman? Tienes 30 segundos para el WhatsApp. Sí, mira, tenemos una plataforma digital en Instagram desde la cual te vinculas directamente al grupo de Somos Más. Somos Más, así. Sí, Somos Más RD aparece. Somos Más RD. Sí. Entonces nos pueden buscar en las redes en Instagram y desde ahí pues te vinculas al grupo de WhatsApp. Bueno, gracias Edwin por estar aquí, gracias Carlos por traernos a Edwin y a ustedes amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.